Hola, soy Alicia, venimos de Aspaim con el proyecto Vega que trabaja los objetivos europeos para jóvenes a través del arte. En este caso hemos venido a Ponferrada para la elaboración de un graffiti que trabaje el desarrollo del entorno rural. Hola, pues soy Asier, artista urbano residente en Ponferrada y nada, estoy aquí con los chavales del Colegio de la Inmaculada haciendo un taller de iniciación al graffiti. Desde el momento principal han estado ellos realizando el boceto en el colegio y demás, y yo pues me he encargado de adaptar esas ideas que tenían y esos primeros dibujos, pues adaptarlos a lo que finalmente queríamos hacer. Y una vez ya aquí, pues les he explicado un poco las diferentes herramientas que puede haber, pues los rotuladores, los sprays, diferentes tipos de boquillas, de marcas de sprays, boquillas que salen más gordo, más fino, etcétera. Choca un poco eso, ¿no? El concepto de rural y esto es arte urbano. Parece que como que si vives en lo rural no puedes hacer graffiti o no puedes hacer street art y tal. Lo que te digo, todo el mundo debería pintar, da igual que estés en una urbe o que estés en un pueblo, todo el mundo tiene esa necesidad, bueno, todo el mundo, o el que la tenga, de sacar lo que lleva dentro y tal. Al final el spray está asociado a lo urbano y a las ciudades, pero también, pues eso, en el entorno rural también hay paredes, también hay sitios grises y también hay cosas que se puedan llenar de color. Bueno, pues la experiencia al final con chavales o con niños siempre es gratificante porque a mí no me importa que quede bien o mal el dibujo, lo que me interesa es esparcir el veneno del graffiti y del arte. Hola, me llamo Gemma, doy clases en el Colegio de la Inmaculada de Ponferrada, clases de plástica y visual, alumnos de primero, bueno, en toda la ESO. Y bueno, comenzamos este proyecto así un poco sin saber dónde nos metíamos, pero bueno, está resultando muy interesante. Han sido 3 años, sobre todo los que ha habido un poco más de participación de los alumnos fue el año pasado y este. Nos vinieron a dar unas clases teóricas y luego también prácticas de cómo hacer grafitis, porque se trataba de un proyecto de cómo incluir, cómo hacer que la juventud tuviera cabida dentro del mundo rural, y entonces esto se va a plasmar todo pues a través del graffiti. Hombre, pues muchísimo, sobre todo estos temas que son pues muy actuales para ellos y son lo que más les llama, porque a lo mejor pues obras más clásicas no las entienden, pero esto pues está muy cercano a ellos y desde luego pues han cogido el tema con mucho interés. Pues que dispongan de lugares para los jóvenes, que haya buenos medios de transporte, que no tengan, claro, normalmente vives en un pueblo, tienes que tener un coche particular, pues que haya buenas comunicaciones, que haya buenos accesos, que se diversifique más pues el empleo, que también puede haber empresas en el campo. Yo, como digo, no solamente pues en el sector agrario, que también es importante evidentemente, pero bueno, que haya más diversificación, no que se centralice todo en las ciudades. Te daba un poquitín de vértigo a veces el pensar que cómo iba a quedar, pero bueno, la verdad es que los chicos están súper implicados, les está gustando mucho y a mí la verdad que me ha encantado y además he tenido mucha suerte porque nos han ayudado mucho. Pues sí, este tipo de iniciativas nos gustaría seguir con ellas porque, bueno, verdaderamente, hombre, es verdad que son difíciles a veces de compaginar porque nosotros ya tenemos una estructura, tenemos organizadas las clases, pero sí que es verdad que es novedoso, que a los chicos les gusta mucho, les ha gustado y luego al final lo que tienes que pensar es el cómputo general, ¿no? Es verdad que durante el proyecto pues ha habido a veces que modificar cambios, modificar, adaptarse, pero luego si lo miras así a nivel global ha sido una experiencia maravillosa y claro, por supuesto que nos gustaría seguir participando en todas estas cosas, sí. Buenas, soy Álvaro de cuarto de la Inmaculada y este es Matías también de cuarto. Estamos aquí que hemos participado en un proyecto de Vega. Pues la verdad es que a mí me ha gustado porque yo no sabía que los grafitis de ahora se usaban con gafas de realidad virtual y mientras con las gafas pues se repasaban los rotuladores y luego ya se pintaban con spray y ha estado bien, ha estado bien. Hay algunos grafitis que ves por la calle y pues que no son los más adecuados, ¿no? Porque ponen cosas pues que no están para poner y estos la verdad que me parecen mejor porque te fomenta, por ejemplo en este caso lo rural
y es como más educativo, que esto sí que podría estar en la ciudad y pues no cualquier cosa de las que hay. A mí me parece, depende también, como dijo mi compañero, depende qué tipo de graffiti sea. Puede ser para hacer vandalismo o puede ser algo bonito y que promueva la ciudad y tal, su significado o lo que sea. Estar con mis compañeros pintando y usar el graffiti en sí, el spray y todo, es bastante chulo. Hola, me llamo Amalia. Yo me llamo Chen, somos estudiantes del Colegio La Inmaculada y Hemos participado en el proyecto Vega. sí nos parece útil trabajar de esto con los jóvenes porque así aprendemos más cosas y porque también es la primera vez que hacemos un graffiti. A mí me gusta más porque como siempre tenemos exámenes, pues esto ya es una forma diferente de aplicar pues conocimientos nuevos. Marco, del Colegio La Inmaculada de Ponferrada, estudiante de cuarto de la ESO. Yo soy Yuri y también soy alumno del Colegio de la Inmaculada de Ponferrada y hemos participado en el proyecto Vega. Pues me parece una buena oportunidad ya que podemos saber cosas para el futuro y la verdad es que es una experiencia muy buena. Pues yo creo que la verdad es que el dibujo está perfecto para lo que queremos representar, que es el entorno rural y pues más que nada estamos como demostrando lo de las ciudades y el campo, las diferencias y que ahora mismo se está dando mucha más visualización a la ciudad que al campo y pues queremos intentar cambiar eso.